Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más hasta que caiga la dictadura castrista. El régimen vuelve a mover sus fichas en medio de la crisis. Mientras los cubanos continúan enfrentando apagones, escasez de alimentos, falta de medicamentos y un éxodo que no se detiene, la cúpula del poder en La Habana acaba de aprobar nuevas transformaciones económicas y sociales que, según sus dirigentes, buscan corregir el rumbo del país. Pero surge una pregunta inevitable. Si la solución existe, ¿por qué llegan después de décadas de errores? Promesas incumplidas y una crisis que no deja de profundizarse, y para que cada cual saque sus propias conclusiones, vamos a escuchar cómo el propio régimen anuncia estas nuevas medidas durante el pleno extraordinario del Comité Central. Veamos el video. Tras un intenso debate, los miembros del Comité Central del partido aprobaron en el pleno extraordinario las propuestas de transformaciones económicas y sociales, así como varios acuerdos para su implementación. Se realizaron más de 20 intervenciones con análisis profundos acerca de la urgencia de estas medidas, su coherencia constitucional, la necesidad de transformar los procesos y la mentalidad y la garantía de la continuidad en la construcción socialista. Le proponemos fragmentos de algunas intervenciones. La responsabilidad que desde el partido tenemos y tiene el buró político y tiene este comité central y tiene el secretariado y toda la estructura y los comités provinciales, municipales, hasta nuestras organizaciones de base y cada uno de nuestros militantes, en comprender el alcance de estas transformaciones económicas y sociales y el por qué lo estamos haciendo y la responsabilidad que tenemos todos, no solamente de implementarlo. Yo creo que en las palabras que nos hacía llegar el general de Ejército, nos decía no solamente velar por implementarlo, sino velar por que se cumpla y se cumpla bien. Aunque no lo queremos, estas medidas que son buenas y que hacen mucha falta hoy, en alguna forma pueden aumentar diferencias en la población e incluso pueden llevar a que haya una mayor concentración de riquezas en algunos sectores. Y yo lo que considero es que al partido le correspondería, en este caso, nos correspondería explicar muy bien a la población, a nuestro entorno, a nuestros trabajadores, por qué aún en estas condiciones que tenemos que aplicar estas medidas, aunque lo dice el documento, pero el por qué sí se siguen conservando las conquistas de nuestro sistema social y sí se sigue defendiendo el socialismo como ideología principal de nuestro país. Estas transformaciones estimulan el trabajo y a los que trabajan. Que en las políticas sociales también se profundiza en aquellos que incluso en frontera, desde la economía del conocimiento, se benefician a partir de todo lo que se puede generar como riqueza, como oferta y se puede redistribuir en la sociedad exactamente. Yo, además, en mi humilde opinión, yo creo que es una propuesta valiente, lo digo como lo pienso, una propuesta audaz, lo que se está presentando al Pleno. No voy a hablar de ninguna en lo específico, creo que con lo que se ha dicho de la labor de la labor sindical, tal vez después se pueda repasar en todo el documento, porque hemos discutido y hemos defendido siempre, y así lo haremos, y la semana que viene, que es nuestro congreso, lo vamos a ratificar, no solo el respaldo, el apoyo a estas transformaciones, sino que toda decisión que se construya con la inteligencia colectiva, con la participación de los colectivos, de común acuerdo, es lo que va a hacer prevalecer la revolución en cada lugar. Porque yo creo que se trata de lo que decía ahora mismo el compañero Morales, bajo estas condiciones que están descritas en el documento, ¿cómo salvamos la revolución? Es un documento muy oportuno, valiente, y yo diría importantísimo en el momento histórico que hoy vive la revolución y vive la patria. Y es verdad, a mi criterio y a mi entender, que tenemos muchos desafíos, pero también tendríamos más riesgos si en el momento en que nos encontramos no hubiésemos pensado una idea tan transformadora, tan revolucionaria, tan oportuna y tan valiente como la que se ha puesto en la tarde de hoy. Nosotros estamos chocando a diario con la población, con el tejido empresarial estatal y no estatal, con los planteamientos de los trabajadores, de los obreros, con los planteamientos de los educadores, de los médicos, del sector social. Y créeme que no está distante ninguna opinión del pueblo, ninguno de estos planteamientos, con muchísimas de las transformaciones que hoy se han propuesto en este documento. Incluso yo diría
que aún y cuando tenemos también un reto en la conducción política, en la explicación, en la formación también de la conciencia y de cómo vamos a ir conduciendo a nivel de base y a nivel de cada uno de los sectores, se estaba esperando hace rato un grupo de propuestas como esta por nuestro pueblo. No desvirtúa el carácter socialista de nuestro sistema las medidas que se están proponiendo. La propiedad socialista en esta propuesta de transformaciones de todo el pueblo sigue siendo la forma de propiedad principal y decisiva. Lo único que se da un espacio de apertura a la forma en que se gestiona la misma en un grupo de actividades económicas. Se amplían esas posibilidades. El socialismo no podemos confundirlo con sinónimo de estatismo absoluto. Es decir, sí se concibe en el proceso de construcción del socialismo que pueda haber participación de diferentes formas de propiedad y gestión privadas en este proceso. Eso no es hacer concesión al capitalismo, es una herramienta que estamos utilizando para seguir fortaleciendo el proceso de construcción del socialismo en Cuba. Nosotros no estamos con estas medidas utilizando al mercado como un fin, sino al mercado como un instrumento para ser capaz de generar en las circunstancias en las que estamos más riqueza, para que pueda el Estado con políticas y programas sociales lograr una redistribución de la misma más justa y más equitativa. Los fundamentos de la Constitución, los fundamentos económicos que la Constitución establece en el título segundo, se refiere a la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, reconociéndola como la forma de propiedad principal, así lo dice el artículo 18, pero en ningún momento la va a reconocer como la única forma de propiedad. Tan es así que posteriormente en el artículo 22 reconoce 7 formas de propiedad, y entre ellas, en el inciso D, la propiedad privada, la que reconoce incluso con un carácter complementario a la economía. Nuestra Constitución se hizo bajo la dirección del general de ejército Raúl Castro Ruz, y se hizo con una permanente exigencia por parte de él de hacerla con la suficiente flexibilidad para que no fuera una norma rígida, y siempre nos decía y que se pudiera ajustar a los tiempos futuros para garantizarle su permanencia. Eso nos permite entonces trabajar hoy con la Constitución que tenemos vigente. Acabamos de escuchar al régimen hablar de transformaciones económicas y sociales, de cambios urgentes y de la necesidad de perfeccionar procesos. Sin embargo, el discurso oficial mantiene una línea clara: reformar sin abandonar el modelo socialista que controla los sectores estratégicos de la economía. La contradicción es evidente. Se reconocen problemas profundos, pero se evita cuestionar las causas que han llevado a Cuba a una crisis marcada por la inflación, la escasez y el deterioro constante de las condiciones de vida. Mientras los dirigentes hablan de transformar mentalidades, millones de cubanos siguen esperando transformaciones que se reflejen en sus mesas, en sus salarios y en su calidad de vida. Y es que los cubanos llevan años escuchando anuncios, planes y promesas. La verdadera pregunta es si estas medidas traerán resultados concretos o si terminarán sumándose a la larga lista de reformas que nunca lograron resolver los problemas de fondo. ¿Qué opinas tú? ¿Estamos ante un cambio real o ante otro intento de administrar una crisis cada vez más profunda? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este video para que más personas conozcan lo que está ocurriendo en Cuba y suscríbete hasta que caiga la dictadura castrista. Tu apoyo es fundamental para seguir llevando información y análisis sobre la realidad cubana. Nos vemos en un próximo video.